Estamos acá en la Casa de la Literatura Peruana. Saludo al poeta Leopoldo Echearce, que también es un personaje en los diarios de Ribeiro, y a Manuel, curador de esta bella y evocadora muestra El Eterno Forastero, a la cual el doctor Sandro Chiri tuvo la gentileza de invitarme para reconstruir la imagen de sí mismo que se lee en los cuentos de nuestro autor, tanto en los autobiográficos como en las ficciones de corte autobiográfico, en sus cuentos, y en su autobiografía. Esto es, tanto como la conciencia perceptiva que organiza el mundo miméticamente representado en la ficción, es decir, el autor textual o implícito, como en su escritura autobiográfica y en sus diarios, entendida esta como autobiografía. Es decir, voy a hablar de las fotografías verbales de sí mismo que se deducen a partir de sus textos, tanto ficcionales como no ficcionales, tal como aparecen en su escritura de los diarios, cartas, prosas, dichos y dos cuentos de corte autobiográfico por un lado y sus cuentos por otro. Lo que haré aquí es presentar una fotografía de sí mismo que apareció constantemente a partir del tercer tomo de La Palabra del Mudo y, en mi opinión, se superpuso a la imagen que el imaginario colectivo tiene de él. Al decir autor, no nos referimos al sujeto real de su escritura, que identificamos con el nombre Julio Ramón Ribeiro. En primer lugar, tomamos en cuenta la poética del propio Ribeiro, quien postula más de una vez que literatura es impostura en Luder, que es una afectación añadida a la de la escritura y que no desea utilizar los recursos verosimilizadores que intentan ocultar el carácter convencional de la literatura, que la obra no es realidad, sino recomposición de la misma. Cabrejos, 1981, 1997, etc. En segundo lugar, asumimos la postura de Lejeune, quien habla de la autobiografía como de una relación contractual entre el sujeto que relata su propia existencia y el lector, en la cual se pacta que el narrador y la persona de la cual se habla existen y son idénticos. Se trata de un acuerdo, según Lejeune. Por otro lado, dice Sergio Ramírez Franco, siguiendo a Gilmore, si se acepta que el sujeto de la escritura autobiográfica puede ser descrito como un constructo producido para efectos de crítica cultural, se debe concluir que el autor se autoinventa de acuerdo con el tipo de presentación de sí que busca dar. Según reza el principio, en una persona hay tres: la que cree ser, la que los demás creen que es y la que realmente es. Si bien de esta última es difícil encontrar quien dé cuenta, el privilegio de un escritor como Ribeiro consiste en su capacidad de dirigir a través de su escritura la percepción que los demás tienen de él. Él arma su propio álbum de fotografías verbales que van evolucionando a lo largo del tiempo, si bien mantienen su identidad esencial, el equilibrio que el autor declara en su diario ser fundamental para la identidad literaria de un escritor. Diario 2, página 154. Las fotografías verbales de sí mismo. No se hablará acá de la imagen que más contribuyó él a difundir, la del escritor reflexivo, serio, solitario, marginal, ausente, culto, misterioso, parco, tímido, profundo,
representadas icónicamente en esta muestra de la Casa de la Literatura por las notables fotografías de Baldomero Pestana y que cotejamos en su diario con esta entrada en 300. Cuando no estoy frente a mi máquina de escribir, me aburro. No sé qué hacer. La vida me parece desperdiciada, el tiempo insoportable. Lo importante es que escribir es mi manera de ser, que nada reemplazará. Diario 3, página 26. Sin embargo, la autoimagen que se nos presenta que él nos presenta a partir del tercer tomo de la palabra del mudo, es la de un ser dotado de un sutil, si bien franco, sentido del humor. Creemos que esta última es la efigie personal que Julio Ramón habría preferido se superpusiera a la del esquivo y serio escritor de los fracasados. Desde temprana fecha, si bien ya sufriera los embates de su enfermedad, en La Casa Sutil, 1976, declara: yo no me considero realmente un pesimista, sino un escéptico optimista. Esta especie, más numerosa de lo que se cree, conserva cierta esperanza secreta en que las cosas tal vez se arreglen. 144. La cita precedente es reiterada como un nuevo hallazgo en su diario tercero, cuando investigaba al pintor Bacon. Esta fórmula la hago inmediatamente mía, pero invirtiéndola. Se puede ser pesimista, pero henchido de esperanza. Diario 3, página 248, 1978. Esto me hizo pensar, y es una hipótesis, de que algunas hojas de su diario no estaban fechadas y que él las ha fechado por intuición. Pero eso es solo una hipótesis que la suelto. El giro se hizo total a partir de los 80 y 90, con los relatos de corte autobiográfico, los diarios y las cartas a su hermano Juan Ramón. A partir de aquí, hablo de la imagen picaresca, sagaz, sarcástica y cargada de humor de Julio Ramón en mi tesis de 2003 y publicaciones como El humor en Julio Ramón Ribeiro y otras. Esa es la imagen de sí mismo que deseamos presentar ahora. No resulta exacto hablar de la autoimagen de Julio Ramón Ribeiro como una humorística. Sin embargo, hacia la década del 70, cuando el deseo de hacer reír a sus lectores se hace manifiesto, el autor se configura a través de su narrador. El autor que se configura a través de su narrador proyecta una pintura quevediana de sí al mundo. Esto se ve en primer lugar a lo largo de muchos de los relatos escritos durante esta década y en segundo lugar en declaraciones explícitas como las que dijera a Jorge Coaguila en 1996 y a mí en una conversación privada de 1992, y esta es la primera vez que cito un pasaje de dicha conversación, porque mis publicaciones han sufrido una historia ribeiriana y hasta ahora no han salido. Es increíble. Todos dicen que soy un escritor muy pesimista, muy serio, pero uno de mis grandes deseos es hacer reír a mis lectores. Esto me lo dijo a mí, ¿no? Cada vez intento más colocar situaciones humorísticas y nadie estudia ese aspecto humorístico de mi creación. A esto le conté, a modo de chiste, cómo me había reído con las aventuras del refinado doctor Álvaro Peñaflor, y él habla de su Aristogitón criollo, cuando el coloso está en su casa ante la imagen del desnudo griego en terra incógnita. ¿Recuerdan ese relato? O con la guerra entre Doña Pancha y Memo en la vieja quinta.
y que le prometía estudiar, yo le prometí estudiar. Ese aspecto, promesa que he cumplido y publicado en varias, en 2003, 2004, 2005, etcétera, etcétera, dispersas por el mundo académico. Esta fotografía de Ribeiro, con una sonrisa algo burlona en el rostro y cargada de sentido del humor, representada aquí en las bellas fotografías que estamos viendo de Lenz, Benavides, González Vigil, etc., se muestra resaltante en la manera como enfrenta los momentos álgidos de su enfermedad, consignados en el tomo 3 de su diario, instantes de verdadero horror y sufrimiento. Sorprende que se refiera a esta situación con ironía, distancia, gracejo y gran presencia de ánimo. El cangrejo últimamente se ha avivado y desde hace unos días da verdaderos saltos de pantera. Mayo de 1975. Y meditando sobre la enfermedad del cangrejo, que luego de una pausa prosigue su trabajo tenaz, implacable, sin encontrar en mí más que indiferencia, una falta total de ganas de ir al médico. Mayo de 1975. Ya sé por experiencia que el sentirse bien depende muchas veces de un acto de la voluntad. Abril de 1976. El cangrejo. Ni pensar en hacerme examinar. Enero de 1977. Anoche, a pesar de mi dieta, orden y descanso de los últimos días, crisis cangrejoide, mucho más intensa que otras noches. Agosto de 1977. Lo cierto es que el tan mentado escritor de los fracasados y antihéroes, quien a veces deja en el lector un regusto pesimista, mantiene un inquebrantable sentido del humor a lo largo de todos los diarios publicados, la primera de las hojas de las cuales está fechada en 1950. Es decir, el autor textual Ribeiro se presenta a sí mismo como poseedor de una agudeza diamantina. Ese es un adjetivo que tomé de él. Un ingenio esclarecedor, y siempre está presto a la ocurrencia, al chiste y al concepto. Esta es la forma con la que observa y comenta la realidad. Este otro autorretrato resume la estampa que leímos de él. Debo congratularme de tener un indestructible equilibrio psíquico. Puedo estar nervioso, a veces deprimido, inquieto, preocupado, pero ello no pasa de los límites de lo tolerable y de lo controlable. Pongo un disco, abro un libro, enciendo un cigarrillo y pronto planeo soberanamente sobre mis pequeñas miserias. Agosto de 1977. En las ficciones, la imagen del autor humorístico comienza a hacerse notoria en relatos del tercer tomo, como Tristes querellas en la vieja quinta, El marqués y los gavilanes, Terra incógnita, Alienación, La señorita Fabiola y otros, trabajados precisamente en la década del 70. De la señorita Fabiola extraemos el retrato caricaturesco, un rasgo estilístico que caracterizará su escritura. Cabrejo 2003, etc. Cuando digo que era fea, no exagero. No tenía un Dios te guarde, Fabiola. Era pequeñita, casi una enana, pero con una cara enorme, un poco caballuna, cutis marcado por el acné y un bozo pronunciado. En Tristes querellas de la vieja quinta se presentan los enfrentamientos entre Memo y Doña Pancha con vocablos tomados del léxico militar, lo que aplicado a sus ridículas peleas provoca un efecto humorístico. Memo tuvo la impresión de que el enemigo cedía terreno
y que esta primera batalla estaba prácticamente ganada. Memo disparaba su último cartucho. Era necesario replantear desde el comienzo toda su estrategia. Sobrevinieron algunos días de paz forzosa. Fue una lucha grandiosa. La equiparidad de fuerzas hizo de esta guerra insostenible. Ambos terminaron por concluir un armisticio tácito. En correspondencia con su modo de presentar el mundo miméticamente configurado en la ficción, la manera que tiene el autor autobiográfico Ribeiro de ver la realidad excede la mirada irónica para llegar a lo francamente humorístico. Por ejemplo, en su diario, el 23 de diciembre de 1978 cuenta: días prenavideños, larga caminata cargado de paquetes. No encontré los libros que quería. No me atreví a entrar al FNAC, pues hubiera muerto triturado. Trepé a un ómnibus después de un pugilato con viejos y viejas tan enervados como yo. Llego y en toda la mañana Alida y Julito, en pijama, no han decorado el árbol pascual. Mejor dicho, lo han decorado y desdecorado y vuelto a decorar 20 veces y están nuevamente desdecorándolo para ensayar una nueva decoración. Doy 4 gritos que me calman, así no produzcan el menor efecto sobre mis auditores. Me digo que soy un imbécil por vivir en urbes como París y por celebrar las Navidades como 1000 millones de otros cretinos, y recalo en mi mesa para tomar nota de mi alienación personal y de la tontería universal. Y esto me recuerda una anécdota. En la primera entrevista, que realmente fue una entrevista muy graciosa, en 1981, de pronto apareció su hijo Julito, que era un adolescente, comiendo un helado y todo embarrado y sin zapatos. Y Julio Ramón había estado de lo más elegante conmigo en la casa de su mamá Mercedes. Yo había ido con una grabadora de 20 años de antigüedad, porque yo era la típica chica salida de colegio de monjas, con trenza, y estaba haciendo mi tesis. Y entonces no sabía usar la grabadora, me la habían prestado. Había una construcción al costado, apagón. Esa la tengo que contar bien. Y además, después de una hora de conversación, él, elegantísimo, con una conversación maravillosa, tuvo que responder preguntas de narratología, pobrecito, con una paciencia. Me invitó a cigarrillos D'Ángel, yo que en mi vida había visto un cigarrillo D'Ángel, vino finísimo. En esa época solo había Atacama en el Perú, que bueno, que es un gran vino, por supuesto. Y todo el ambiente era refinadísimo. Y yo, como chica recién salida de colegio monjas, estaba impresionada realmente, ¿eh? Y en eso aparece su hijo de 15 años, o no me acuerdo cuántos años tenía Julito en esa época, con ropa de baño, pidiéndole plata, despeinado, con el helado que se caía en el suelo. Entonces de pronto vi al Julio Ramón papá que le dice: Julito, saluda. Y entonces ahí me di cuenta de que había este Julio Ramón que después se reveló en sus diarios. Es una anécdota y un paréntesis, pero no se preocupen que me voy a saltear un párrafo para no aburrirlos. En la entrada de fecha del 23 de octubre de 1978 se lee: fatigadísimo a causa del insignificante pero voraz zancudo que anoche me atacó en el cuarto de Julito, impidiéndome dormir. De 2 a 5 de la mañana. Inútil combate contra un ser tan pequeño y escurridizo y para quien resultaba tan fácil camuflarse. Solo una vez lo distinguí y me precipité sobre él con una improvisada pero apropiada arma, mas el insecto se esfumó y se perdió en la enorme y polícroma estantería donde toda localización era utópica.
Decidí permanecer despierto para neutralizar su próximo ataque. Pero, más astuto que yo, el perverso esperó que me adormeciera para picarme el párpado. A las 5 de la mañana tiré el arma y me dije: duérmete aunque te masacre. Lo que sucedió naturalmente. Este tono divertido y humorístico se mantiene regularmente a lo largo de sus diarios, pero antes de publicarlos, Sandro, tú me dices cuándo, pero antes de publicarlos en Relatos Santacruzinos, Ribeiro ya había dado el giro copernicano hacia la imagen de un autor textual humorístico en sus cuentos. Recuerden que yo le hice la promesa de hablar del autor humorístico, así que estoy cumpliendo una promesa. Esta colección y sus personajes, relatos santacruzinos, típicos de un barrio con ocasiones extiende a Limentera, establecen una relación dialógica en el sentido baghtiniano con la comedia de costumbres, como vimos en Reminiscencias Palmianas. Sí, Ricardo Palma. En Relatos Santacruzinos, Cabrejo 2003 y otros. Todos los cuentos en esta serie son microcomedias, donde se utilizan recursos cómicos que van desde el gag cinematográfico, pasando por la caricatura, el chiste, la imitación del habla local, la hipérbole, el empleo de lengua vulgar, el final sorpresivo, los contrastes cómicos, etc. Todo está estudiado y publicado ya, felizmente, por mí. Entre sus fotografías verbales, con amplia sonrisa, existen dos relatos, sobre todo uno que a mí me gusta muchísimo, por la gran inteligencia que se ve en él, de corte autobiográfico y particularmente destacados para mostrar su identidad sonriente y socarrona. Ausente por tiempo indefinido, 1987, y Solo para fumadores, 1987. También figura el análisis de estos relatos en mi tesis de 2003 y en otras publicaciones posteriores, por ejemplo en la revista de crítica latinoamericana. Disculpen que esté insistiendo en eso, lo que pasa es que poca gente me cita y yo digo por qué. Bueno, en fin, ausente por tiempo indefinido. Lo consideramos un remedio paródico de sí mismo y de su actuar como escritor, ya que presenta un protagonista también escritor, Mario, cuyo tipo de literatura está en las antípodas del estilo y la praxis literaria de Julio Ramón. El lector asiste a la construcción de este cuento, entonces llamado La Fuga, en el tomo 3 de su diario, así como a su identificación con el protagonista y su historia. Mi relato La Fuga, en el que trato de contar la historia de un escritor que no puede concluir la obra emprendida, se está convirtiendo en mi propia historia. Sensación de estar mirándome en un espejo. Esto es clarísimamente una autoimagen. Se nos presenta un típico antihéroe ribeiriano, la frustración de una vida que se quedó en promesa. Da el salto, este escritor frustrado, Mario, llega de Europa al Perú, pero los amigos de la vida bohemia no lo dejan escribir. Por ello Mario decide irse a un hotelito de Chosica para apartarse, con lo que logra terminar la novela urdida. No obstante, al releerla, se da cuenta de que esta no vale nada y destruye el manuscrito. El lector ribeiriano espera al final del relato una transformación de índole nociológica, Cabrejos 1981. Pero por primera vez en sus historias, Mario no se queda en esa transformación nociológica, soy un solitario fracasado. No, decide salir a gozar de la vida con sus camaradas. El autor presenta en ese cuento el vivir el momento como la mejor opción. Entonces Mario regresa a Miraflores y deja la puerta abierta, esperando que suban sus camaradas.
El carpe diem tiene entonces, y hasta por encima de la producción literaria, un valor importante en sí mismo. Como en el caso de Silvio, el nombre Mario tiene el diptongo yo del nombre del autor, Julio. En la cita a continuación encontramos una señal del carácter paródico de Ausente. Cito: el tema mismo, pletórico de personajes y de hechos históricos, le permitía el empleo de un lenguaje tenso, por momentos desmesurado, en el que aplicaba todas las figuras de la retórica clásica y todas las innovaciones de su fantasía gramatical. Como se ve, esto es una parodia de lo que el autor Julio Ramón considera como su ideal poético y de su concepción del estilo. Otro elemento paródico es que Julio Ramón decía siempre: yo veo la vida en forma de cuento. Y Mario, su alter ego literario paródico, escribe una novela orquestal, beethoveniana, con coda, una coda grandiosa. Es decir, que no está en el extremo opuesto a lo que Julio Ramón considera el ideal literario, arte del relato. El tipo calvo que está sentado en el bar, no sé si se acuerdan, ¿no? Es la simplicidad, la sencillez, la no afectación. Sabemos, bueno, eso sí me lo voy a saltear. En Solo para Fumadores, él presenta, por favor, la imagen picaresca. Julio Ramón, pícaro. El lector encuentra un cercano grado de identificación entre el yo que habla, porque aún está dentro del terreno de la ficción, y los datos biográficos que maneja el escritor. Esto vendría a ser la autoficción de Dubrovsky. Este cuento tiene la estructura de la picaresca, donde el pícaro en este caso es el narrador protagonista. Sin haber sido fumador precoz, a partir de cierto momento mi historia se confunde con la de mis cigarrillos. Así como el paradigma, el azarillo, convierte en hiperbólica una historia vital que gira alrededor del acto de comer y del hambre, un recurso semejante se halla en esta existencia relatada, como si lo fundamental en ella fuera el acto de fumar y la adquisición de los preciados cigarrillos, mientras que el resto de episodios existenciales fueran satélites que giraran alrededor de este hecho primordial para el sujeto, identificado con el yo autorial. Por ejemplo, su matrimonio y el nacimiento de su único hijo son sucesos marginales y puestos entre paréntesis por el narrador en medio de sus avatares para conseguir cigarrillos. Lo cierto es que una tarde caí en mi cama y comencé a morir, con gran alarma de mi mujer. Paréntesis, pues entre tanto, aparte de fumar, me había casado y tenido un hijo, cierra paréntesis. Julio Ramón, el antihéroe. La estructura picaresca de sus aventuras se sucede ininterrumpidamente. El protagonista se opone a cuanto obstáculo se ponga a su paso, incluso el doctor Dupont, quien lo protege del peligro de muerte y de una horrible enfermedad para conseguir lo que con tanta urgencia necesita. En épocas de escasez, el narrador está dispuesto a pasar por las peores humillaciones, no para comer, sino para agenciarse un cigarrillo. No roba, pero sí engaña, realiza picardías y llega a mendigar para obtener el objeto de su avidez. Realiza todo tipo de trabajos, como recolectar periódicos viejos, lo que le permite conocer barrios lujosos y barrios populares. Entré a palacetes y buhardillas, me tropecé con porteras hórridas que me expulsaron como a un mendigo, viejitas que a falta de periódicos me regalaron un franco, burgueses que me tiraron la puerta en las narices, solitarios que me retuvieron para que compartiera su triste pitanza,
solteronas en celo que esbozaron gestos equívocos e iluminados que me perpusieron fórmulas de salvación espiritual. Al igual que el pícaro tradicional, este vagabundeo le permite al narrador conocer toda clase de personas y tener todo tipo de experiencias. He aquí, por lo tanto, otro elemento de la picaresca, el carácter nómade del protagonista y por tanto de la figura literaria de Julio Ramón, que es humorísticamente puesto de relieve en este relato, el vagar de aquí para allá, incluso de un país a otro, a la aparente búsqueda de cigarrillos, como primer objetivo, del patio de letras a la facultad de Derecho, de la España franquista a París, donde recorre desde el Boulevard Saint-Germain, pasando por el Museo Cluny, en dirección a la Plaza de la Concordia, en busca de la colilla olvidada en el suelo. Por último, recala de nuevo en París, donde al fin alcanza un estatus económico que le permite proveerse de cigarrillos, hasta que un obstáculo mayor se interpone entre el cigarrillo y él, el cáncer y la úlcera. Pero esto solo es un obstáculo, porque en el centro de rehabilitación al cual va, en el balneario de Cannes, para subir de peso, se esconden cucharitas de plata en la bata para pesar más, y claudica. En fin, el sujeto transgresor de la norma social despertará las simpatías del lector y la indulgencia ante su vicio, debido a los recursos humorísticos que utiliza en su relato, donde se coloca como víctima de una extraña situación que no puede controlar, asimismo porque es capaz de hacer reír al lector al realizar hechos temerarios e insólitos para alimentar su vicio. El que venda sus libros, que literalmente se hacen humo para poder fumar. La paródica busca de una filosofía personal, esto es extraordinario en mi opinión, que le permita reivindicar su vicio. El encontrar nuevas fuentes de justificación en otros escritores que como él sucumbieron derrotados por el cigarrillo, asuntos últimos puestos en forma de digresiones cuasi filosóficas y reflexiones paródicas. Todo ello hace que se produzca el fenómeno de simpatía por el pícaro, que es usual en la picaresca. La hipérbole llega a su colmo cuando el narrador afirma paródicamente, como su poética personal: escribir es un acto complementario al placer de fumar. Y aquí termino, no se preocupen. En conclusión, la fotografía verbal de Julio Ramón, cargado de sentido del humor, comicidad, picardía y gracia, es la autoimagen que les he querido mostrar hoy. Muchas gracias por su paciencia y por escuchar.